Todos esos son conceptos de orientación a objetos. Entonces, hasta ahora hemos visto cómo crear clases y objetos. Ahora vamos a hablar de control de acceso y de encapsulación. Todos son conceptos de orientación a objetos. Entonces, en el ejemplo anterior podíamos darnos cuenta que los números racionales no están siendo representados siempre en su forma más simple. ¿Por qué pueden decir eso? Porque 6 octavos es 3 cuartos, por ejemplo. O 10 octavos es 5 cuartos. Entonces uno cuando vio matemáticas, cálculo y todas las cosas, pues aprendió que los racionales tenían una forma simplificada. ¿Sí? ¿Y cómo simplifica uno? Pues lo va dividiendo por los factores comunes hasta que ya quedan dos cosas que no se pueden dividir. Entonces ese realmente es como el representante de todos. O sea, un medio pues es 2 cuartos, es 3 sextos, es 4 octavos, todas esas cosas, que puede ser muchas cosas, pero de todos esos el más simple es un medio, porque ya 1 y 2 no tienen divisores comunes. ¿Sí? O 3 cuartos tampoco, pero 6 octavos sí, porque 6 y 8 tienen un divisor común que es 2. Entonces, si yo divido 2 por 3, me queda 3 cuartos. Ya no tengo más divisores comunes, entonces esa es como la expresión más simple del racional. Y así es que a uno le gusta ver los racionales, porque uno no se queda, no va a trabajar con 200 sobre 400, es lo mismo que 2 cuartos o que un medio. ¿Para qué va a trabajar uno con una cosa tan grande si puede trabajar con una cosa chiquitica? Entonces, uno esperaría que los números racionales estuvieran simplificados, es decir, si me da 66 sobre 42, prefiero tener 11 séptimos. Entonces, ¿cómo lograr que la abstracción siempre mantenga la versión más simplificada? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dijimos ahorita? Encontrar los divisores comunes, ¿cierto? ¿Cuál divisor común es el que queremos encontrar? El máximo común divisor. ¿En algún curso vieron el máximo común divisor? ¿En cuál? Discretas 1, bien, ya va a servir matemáticas discretas 1 para algo más. El máximo común divisor sirve para coger un número racional y reducirlo a su mínima expresión. ¿Cómo hago? Me averiguo el máximo común divisor entre los dos, numerador y denominador, digamos que es 6. Entonces divido 66 por 6, me da 11. Divido 42 por 6, me da 7, y ahí me quedó 11 séptimos. ¿No pueden tener más divisores comunes? No, porque ya lo dividí por el máximo común divisor. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se halla el máximo común divisor? ¿Alguien sabe? El algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides, exactamente. Entonces, vamos a implementar el algoritmo de Euclides y vamos a incorporar eso en alguna parte en la abstracción. Entonces, ¿dónde lo vamos a incorporar? ¿En cada operación o en qué sitio? Entonces, la mejor alternativa es simplificar la abstracción en la clase cada que el objeto se construye. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Estamos cada vez mejorando nuestra versión de racional, la clase. Entonces, vamos a definir dos métodos más para la clase racional, además de numer, denom, suma y multiplicación. Vamos a definir dos métodos más, uno que se llama MSD y otro que se llama uno solo, MSD. Pero como ven, aparecen unas anotaciones que dicen privado. Eso es lo que llaman control de acceso. O sea, privado significa que ¿quién puede acceder al método máximo común divisor? Solo el objeto de esa clase. O sea, desde afuera, yo no, por declararlo privado, desde aquí afuera yo no voy a poder decir ese punto MSD, no voy a poder, porque ese método no va a estar publicado para el resto. Ese método lo puedo usar dentro de la clase, pero no por fuera. Eso es lo que significa privado, se llama control de acceso. Sí, control de acceso. Bien, entonces, vamos a definir el método máximo común divisor. ¿Cómo funcionaba el máximo común divisor según Euclides? Según Euclides, si B era 0, el máximo común divisor es A. Y si no, entonces lo que hago es el máximo común divisor entre B y el residuo de dividir A entre B. Ese es el método de Euclides. Y eso funciona. Creo otro valor aquí interno, privado, como otro atributo pero privado, se llama M, donde va a quedar el máximo común divisor de los dos valores que entraron aquí. Y entonces digo que mi numerador, mi función numerador, la que me devuelve el numerador, lo que hace no es devolver X, sino X sobre M. Y la que me devuelve el denominador no me devuelve Y, sino Y sobre M. De manera que así me va a devolver la versión más simplificada de mi racional. Pero el X y el Y interno no cambió.
Yo no le cambié el valor a X y a Y. Lo que estoy cambiando es lo que voy a devolver como numerador y como denominador. Pero el X y Y es con el que me construyeron. Eso no ha cambiado. ¿Listo? Entonces vamos a probar esta nueva clase. Vamos a crear los objetos con esta nueva clase porque los que había creado ya no. Ahora vamos a estos que hay aquí, van a escribir tanto. 1/3, 5/7, 3/2. Ahí están, X es 1/3, 5/7. Y entonces voy a multiplicar X, sumar X con Y, 1/3 más 5/5, multiplicarlo por 3/2. A ver qué da esta cosa. 11/7. Yo simplificado. Antes seguro que daba lo que aquí decía 66/42. Yo 11/7 porque lo simplifico. ¿Sí? Pero lo que está simplificado es lo que yo veo. El X y el Y que tiene por allá adentro son 66/42. ¿Sí? Porque fíjense que el X y el Y no cambiaron, ni los he reasignado, ni a nada. Eso no existe aquí, son inmutables. Lo que cambió fue qué es el numerador y qué es el denominador. Ahí le pusimos dividir por el máximo común divisor. Entonces ya tenemos algo que se parece más a los números racionales que nosotros manejamos y lo simplifica de una vez. Entonces, nótense que se definieron dos nuevos miembros de la clase, o sea, dos nuevos métodos, bueno, dos miembros, MCD, que realmente es un método, y M, que es un valor, o sea, que es como un atributo. Y se etiquetaron como privados. Esto limita el acceso a estos miembros, por eso estamos en control de acceso. Y el M fue definido por valor y no por nombre, o sea, no se dijo def M, sino val M. ¿Sí? Hubiéramos podido hacer def M en lugar de val M aquí. En lugar de decir val M, def M, y hubiera podido ser, así como hubiera podido ser. Eso querría decir, pero entonces si lo hago como def M, que es que cada vez que necesito el valor de M, lo va a calcular y luego sí, mientras que aquí ya quedó calculado, y entonces quedó guardado, y entonces no lo va a calcular cada vez. No va a ser el algoritmo máximo común divisor cada vez que invocan a eso, sino que de una vez va a saber quién es M, y va a dividir por M y esas cosas. Entonces, ¿qué más hay que decir allí? No hay nada más para anotar. Bueno. Uno podría, este sí lo vamos a mostrar de aquí, uno podría decir, pero ¿para qué defino M igual a MCD? Yo podría decir el numerador es X sobre el MCD de XY y Y sobre el MCD de XY. Entonces, que cada vez que yo invoque el numerador y el denominador, voy a invocar el algoritmo de máximo común divisor, que siempre va a dar lo mismo porque X y Y siempre son lo mismo. Entonces, eso es como ineficiencia. Mejor lo calculo una vez y cada que lo necesite lo uso, lo reutilizo. ¿Listo? También podríamos decir que numer y denom sean valores y no funciones, ¿cierto? Lo definimos como funciones, como métodos, no como valores. Y uno podría decir, no, pues que numer y denom podían ser calculados desde el principio. Y entonces, eso podría ser. O sea, en lugar de haber puesto aquí def, numer, def, denom, val, numer y val, denom. Igual va a funcionar igual porque no, tampoco va a cambiar. Entonces, si uno lo va a invocar muchas veces, pues mejor no lo define como def, sino como val. Igual eso funciona. ¿Qué decir? Entonces, fíjense que en este momento está separada la implementación del comportamiento. Es decir, ya mis operaciones se comportan como yo espero, ¿sí? Val y no def. Val y no def. Sí, porque ya queda calculada una vez. Si no, si es def, cada vez que se utiliza, vuelve y recalcula. Def es como una función y val es un valor que ya se queda guardado ahí. Lo que pasa es que en este caso, bueno, aquí ya dividiría X sobre, en la versión anterior que decía def número igual a X, pues realmente la evaluación no se demoraba nada, es el mismo X. Pero ya aquí es X sobre M, que hace una división. No lo vamos a notar en este ejemplo, pero digamos que en la vida real tal vez, si eso es constante, es un valor
es mejor ponerle val y no ponerle def. Bien. Entonces separamos implementación y comportamiento. O sea, que mi racional sea 2 enteros, no lo estoy viendo aquí, lo estoy viendo como si fuera un número. No estoy viendo en ninguna parte que sean 2 números, ni yo estoy trabajando como 2 números, sino como un solo número, una sola cosa. Entonces, esa separación entre implementación y comportamiento es la piedra angular de la ingeniería de software. ¿Sí? O sea, la reutilización de código depende de que estén separados la implementación y el comportamiento. Entonces, las famosas APIs que les dicen a ustedes que existen en la librería y todas las cosas, usted la usa sin saber cómo está hecho eso por dentro. ¿No? Invoque esto así y le sale esto, listo. Entonces, ahí está separada el comportamiento, le dicen esto hace esto, de su implementación. Usted no sabe cómo diablo está hecho por dentro, supone que funciona. Entonces, esa es la piedra angular de ingeniería de software, porque todo está construido en función, todas las cosas están construidas en función de otras, en función de otras, en función de otras, suponiendo que las otras hacen bien su trabajo, no importa cómo están implementadas. ¿Qué más hay para decir aquí?